Vamos a estar hablando sobre un principio particular esta noche, específico. Quiero pedirles si pueden ir a este pasaje en Amós 8, 11 a 14, si podemos ir a este pasaje en nuestras Biblias. Amós capítulo 8, vamos a leer los versículos 11 a 14 en Amós 8. Y vamos a hablar sobre este principio esta noche. Estamos hablando sobre el principio de tener sed, de tener hambre. Y vamos a ver varias cosas hermosas en este pasaje. Pero aquí en Amós, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales, y toma nota de eso y subraya esta frase, enviaré hambre a la tierra. Vienen días, dice el Señor, Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero dice aquí, no hambre de pan, ni sed de agua, y subraya esta frase si no está subrayada ya en tu Biblia, donde dice, sino de oír la palabra de Jehová. Y vamos a entender este principio esta noche. Hambre de oír la palabra de Jehová. En primer lugar, esta palabra hambre, déjame darles algunas definiciones. La palabra hambre aquí significa carencia larguísima, carencia o escasez larguísima, no es un poco de tiempo. Y también significa hambre, creo que eso entendemos, ¿no? La falta de alimentos en el cuerpo. La falta de alimentos en el cuerpo. ¿Qué es el alimento que estamos estudiando? La palabra de Dios. Y a veces tenemos una falta de alimento en nuestro cuerpo. Y lo que sucede es que cuando hay hambre y sed, vamos a buscar satisfacer esa necesidad. Vamos a buscar más de la palabra, vamos a buscar más de la presencia de Dios, porque hay hambre y sed en nuestras vidas, en nuestro corazón. Queremos más de Él. Entonces todos tal vez tenemos un cierto nivel de hambre y sed, pero la idea es que puede crecer. Que tú puedes tener más hambre y sed, más pasión, estar más enamorada de Jesús de lo que estamos en este momento, amarlo más, conocerlo más íntimo, ¿no? Entonces, de una manera más íntima. Entonces, significa carencia larguísima y falta de alimentos en el cuerpo. Entonces, está hablando de hambre y sed y la necesidad por la palabra de Dios. Pero quiero aclarar lo que vemos en este pasaje desde el principio. Dice Jehová, una vez más, Señor dice Jehová el Señor, en los cuales vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, No está hablando de hambre de la palabra. Eso es lo que tenemos que entender. Hay mucha palabra, ¿no? Entonces, hay muchas personas o compartiendo, o enseñando, o predicando. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en los últimos días? Habrá hambre por escuchar, oír la palabra de Dios. Hay mucha palabra, pero tal vez no hay tantas personas en este momento. Bueno, siempre hay un remanente, pero no sé, en el cuerpo de Cristo en general, ¿cuántas personas realmente tienen hambre y sed por oír o escuchar la palabra? Eso es lo que va a estar sucediendo en los últimos días. El Señor está levantando un remanente, está levantando un pueblo con hambre y sed. Y yo creo que va a ser más personas mientras van pasando los años. Van a tener hambre y sed y van a estar buscando las aguas, van a estar buscando la palabra de Dios. Déjeme leer el pasaje que hemos visto en la mañana. Toma nota de este pasaje. Isaías 41. Y les voy a leer este pasaje porque hemos visto este versículo en la mañana, o esos dos versículos en la mañana. Y cuando tienen la oportunidad de escuchar el audio van a poder escuchar. Pero en Isaías 41, versículos 17 y 18. Toma nota de este pasaje. Isaías 41, 17 y 18. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, los afligidos y menesterosos, y en la clase en la mañana hemos definido cada una de esas palabras. ¿Qué significa afligidos? ¿Qué significa menesterosos? Algunas traducciones dicen los pobres y necesitados. Entonces tenemos que entender una vez más la necesidad que tenemos, una necesidad cada día. Tú sabes que tú tienes una necesidad cada día por la presencia de Dios y la palabra de Dios. Entonces lo que hacemos con esta necesidad depende de nosotros, es nuestra decisión. Nunca debemos
ayunar la presencia de Dios o la palabra de Dios. Voy a ayunar la presencia de Dios por 3 meses, a ver cómo me va. No, eso no es el concepto del ayuno. No, el ayuno es no llevar comida a nuestra boca para que podamos tener más y sed por Él, para que podamos conocerlo más, ¿no? Entonces, dice aquí, los afligidos y menesterosos busquen las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Y el versículo 18, en este pasaje, Isaías 41, 18, mira lo que dice, en las alturas abriré ríos. En esos 4 lugares, Él va a abrir ríos. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Cada uno de estos lugares tiene una revelación que hemos visto en la mañana. Pero dice que los afligidos y menesterosos, no sé si es la mejor traducción, pero amigos, los pobres y necesitados, los que tal vez han reconocido su necesidad, van a buscar aguas. Y lo que es triste es que hay muchos cristianos en el cuerpo de Cristo no han reconocido su necesidad de tener la palabra de Dios constantemente. O están tratando de sobrevivir con solo una prédica el día domingo. En algunas iglesias una prédica de 15, 20 minutos, están tratando de sobrevivir con eso toda la semana, pero necesitamos una palabra cada día, una palabra viva cada día. Una sustancia cada día. Amén. Entonces tenemos que reconocer nuestra necesidad. Tú tienes una necesidad, yo tengo una necesidad cada día por la presencia de Dios y la palabra de Dios. Y debemos estar buscándolo. Queremos tener sed, queremos tener hambre, queremos acercarnos a Él. Queremos ser un pueblo apasionado. Un pueblo sediento, un pueblo hambriento. Amén. Entonces, no estamos hablando una vez más en Amós, aquí en Amós 8, 11, no estamos hablando de hambre de la palabra, porque eso significaría, que hay una falta de la palabra, pero hay mucha palabra que las personas están hablando. Bueno, por lo menos en mi país hay una iglesia, parece en cada esquina. No hay Hay muchas iglesias, hay mucha palabra, hay muchas personas hablando, pero lo que va a suceder en los últimos tiempos es hambre por escuchar la palabra. Va a haber personas que tienen sed y hambre por escuchar la palabra. Necesito escuchar y conocer más de la palabra. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, quiere aumentar esta sed y hambre. Y lo que quiere hacer en todo el mundo. Amén. Hay un hambre de oír la palabra de Dios. No es hambre de la palabra. No estamos hablando de algo en lo natural. Estamos hablando de algo espiritual. Mira lo que dice en este pasaje. Continuamos leyendo. Aquí en Amós 8. Mira otra vez este pasaje. Amós 8, 11 a 14. Vamos a leer hasta el versículo 14. Sino de oír la palabra de Jehová. Versículo 12. Versículo 12. Ese es el resultado. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y no la hallarán. Entonces está hablando de días terribles que no van a poder encontrar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando alguien está buscando la palabra y no la puede hallar, mira lo que dice después. No la hallarán. En aquel tiempo, versículo 13, estamos en Amós 8:13, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes, subraya eso, desmayarán de sed. Desmayarán de sed. Amén. Entonces, en el otro pasaje que estábamos leyendo allí en Isaías 41 dice, los afligidos y menesterosos busquen las aguas y no las hay. Y eso es lo que sucede en Babilonia. Cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de un sistema religioso, estamos hablando de la religión. Hay muchas personas tal vez buscando las aguas, pero es como que no hay aguas vivas, no hay corrientes de aguas, tal vez hay aguas estancadas, una palabra muerta, pero no hay corrientes de aguas en un lugar religioso, ¿no? Entonces no está fluyendo. Eso es lo que sucede en Babilonia, es lo que sucede en la religión.
pervierte todo lo que viene de Dios y están buscando aguas, las personas están buscando aguas, pero no hay aguas vivas o aguas que realmente les va a llenar, ¿no? Entonces, vemos este pasaje. Vamos a hacer Salmo 137, hablar un poco más sobre eso. Vamos a regresar a Amós en un momento, pero en Salmo 137, los primeros 9 versículos. Salmo 137, solo hay 9 versículos. Vamos a leer todo este salmo. Pero si puedes acompañarme, Salmo 137. Yo no quiero salir de una iglesia después de escuchar la palabra y decir como, eso es como sabor a poco. Nunca has comido algo, es como que, ahora qué voy a almorzar, no, es como, era un poco, y todavía tienes hambre. Todavía tienes hambre, ¿no? A veces no, un plato, en cualquier lugar, tal vez no es tan servido, y mi esposa me está mirando, deberías tener hambre todavía. No, yo estoy bien, no tengo más hambre, ¿vas a comer eso? No, entonces, a veces podemos tener esta sensación de que todavía tenemos hambre. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias, en muchos lugares, que estamos recibiendo la palabra, estamos comiendo la palabra, pero como que no es suficiente. Yo quiero salir de la iglesia así, lleno de la palabra, saciado de la palabra, porque es un alimento que estamos comiendo y queremos llenarnos. Y eso es lo que es triste. En muchos lugares, en el cuerpo de Cristo en general, en la iglesia en general, hay cristianos malnutridos que no están recibiendo el alimento que ellos necesitan. El Señor quiere darles más, ¿no? Entonces necesitan ellos estar buscando. Pero mira lo que dice en Salmo 137:1. Salmo 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, Babilonia tiene un río también, hay un río en Sión, hay un río en Babilonia. Sión está hablando de un remanente de Dios, el monte santo de Dios. Entonces tiene un significado Sión en la palabra. Babilonia está hablando de, ¿no?, la religión, sistema religioso. Hay un río en Sión, hay un río en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Podemos entender a Sión como un lugar donde está la presencia de Dios, donde está el peso de la gloria de Dios, donde está su gloria, donde está su presencia, donde hay libertad en la alabanza y adoración. Y yo no puedo entender como alguien que cuando experimenta la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿cómo podemos regresar a Babilonia? ¿Cómo podemos regresar a un lugar donde no está la presencia y la gloria de Dios? Una vez que hemos probado que Dios es bueno. Como la palabra dice, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Entonces miren lo que dice. Aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, que se habla un árbol, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Colgamos nuestras arpas. Es una revelación también. Si quieres subrayar eso, colgamos nuestras arpas. Eso es lo que normalmente sucede en Babilonia, donde hay un lugar religioso. No hay una verdadera alabanza y adoración. Es lo que está representado aquí con esta arpa. Y tenemos que colgar nuestra arpa y no hay libertad en la alabanza y adoración. No hay libertad, no hay una adoración radical, no hay una adoración libre. Lo están haciendo iglesia, pero en un lugar donde hay religión, tenemos que colgar nuestras arpas. No hay una verdadera alabanza y adoración. Amén. Entonces eso es lo que sucede. Colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Cánticos de Sión, ¿no? Entonces, cuando lees este salmo, y vamos a estudiarlo más en un momento aquí en la escuela bíblica sobre Babilonia, la religión, este sistema religioso, pero cuando lees Babilonia, piensa en eso. Y qué es lo que significa la religión y qué es lo que sucede. Una vez más, ¿cómo podemos regresar a un lugar religioso cuando hemos probado
la presencia y la gloria de Dios. Algunos regresan a Babilonia. ¿Por qué? Porque han estado en lugar de Sión, donde está la presencia y la gloria de Dios, y se dan cuenta que requiere algo de nosotros, requiere un esfuerzo, o un sacrificio, o tenemos que realmente morir a nosotros mismos, y prefieren estar en otro lugar donde simplemente pueden ir y estar en la iglesia, donde el Señor siente que no está pidiendo mucho de ellos, que pueden simplemente ir y asistir, porque en un lugar donde está la presencia y la gloria de Dios, la gloria nos va a confrontar, la presencia de Dios nos va a exponer todos los pecados, debilidades de nuestras vidas, pero si queremos cambiar, si queremos ser transformados, vamos a abrazar este proceso, ¿no? Entonces, muchos se pueden acostumbrar, y eso es peligroso. Estaba diciendo eso en la mañana. No queremos acostumbrarnos como alguna persona se acostumbra a estar en un lugar donde no está la presencia y la gloria de Dios, donde no está el peso de la gloria de Dios, y eso es peligroso, acostumbrarnos a estar en un lugar donde no está la presencia. Y por el otro lado, donde hay la presencia, donde estamos buscando la presencia, otra cosa puede suceder. Podemos mal acostumbrarnos de que la presencia siempre va a estar, que siempre va a llenar el lugar, siempre va a descender la presencia y la gloria de Dios. Y podemos igual entrar en un lugar de comodidad en nuestra vida cristiana. Y cuando entramos en comodidad y buscamos comodidad, muchas veces perdemos esta sed y hambre que tenemos por Él. Cuando hay comodidad, cuando hay mucha bendición y podemos, relajarnos y perdemos muchas veces nuestra sed y hambre. Es por esta razón, estaba dando el ejemplo de mi país, de Estados Unidos esta mañana, que mucha bendición, país grande, pero a través de los años, por la bendición, por lo que está sucediendo, ha entrado como una flojera espiritual, y siempre hay un remanente, pero hay como una falta de pasión, una falta de sed y hambre por la palabra de Dios, porque cuando hay comodidad, es como que pierdes un poco esta sed y hambre. Y compare eso con lo que sucede en los países donde hay persecución. Muchas veces encontramos en esos países una iglesia más apasionada. Una iglesia creciendo. Una iglesia, ¿por qué? Porque en esos lugares donde hay persecución, cuando tú tomas la decisión de caminar con Jesús, es vida y muerte. Y realmente es una decisión, estás decidido que yo amo a Jesús y voy a hacer todo para Él y voy a entregar mi vida. Ahora arriesgando mi vida voy a hacerlo, y hay pasión y hay sed. Entonces tenemos que encontrar esta sed y hambre y tener un fuego, una pasión en nuestras vidas por el Señor Jesús, un fuego encendido todo el tiempo. Yo sé que tenemos días que no son más difíciles, todos podemos estar cansados, pero tenemos que estar encendiendo este fuego en nosotros constantemente. Y quiero decirte, tú eres responsable para encender el fuego en tu vida. Tú eres responsable para agitar esas aguas en tu vida. Yo soy responsable para mantener el fuego encendido en mi vida. No es la responsabilidad de nadie más, es mi responsabilidad. Pero muchas veces no entendemos eso y esperamos que otra persona pueda venir y encender este fuego y agitar esas aguas en nosotros. Pero es la responsabilidad de cada persona mantener el fuego encendido en su vida y la pasión, ¿no? Entonces, pero habla aquí de cánticos de Sión en este Salmo 137. Y mira lo que dice: cantadnos algunos de los cánticos de Sión en el versículo 3, el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? En tierra de extraños. Si quieres tomar nota, la palabra religión, hablando aquí de Babilonia, la palabra religión significa atar o ataduras. Religión significa atar o ataduras. Y no solo se trata de las canciones, ¿no? Es lo que algunas personas pueden pensar, pero ¿por qué la gloria de Dios está en el lugar? ¿Por qué la presencia de Dios está en el lugar? Debe ser las canciones que están cantando. Y voy a cantar esas mismas canciones y obvio la gloria de Dios va a llenar el lugar. No funciona así, porque se trata de la condición del corazón.
y la actitud en nuestro corazón. En otros lugares pueden cantar las mismas canciones. En Babilonia, en un lugar religioso, pueden cantar las mismas canciones, pero no tiene el mismo afecto, o no llena el lugar con la presencia de Dios, porque se trata del corazón. La actitud del corazón. Amén. Entonces, déjame seguir leyendo aquí. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Tú puedes leer el resto de este salmo y ver esta diferencia entre Sión y Babilonia, pero quiero volver un poco a hablar más sobre la palabra. Estamos hablando hambre por escuchar la palabra de Dios, que Dios va a despertar esta hambre y sed en las personas, en su iglesia, por escuchar la palabra de Dios. No es fácil, recibir la verdad muchas veces, la verdad de la palabra. Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Me imagino que tú ya sabes como yo sé, la verdad duele, pero sigue siendo la verdad. Es la verdad que nos cambia, es la verdad que nos transforma. La palabra muchas veces nos va a ofender, la palabra nos va a confrontar, porque ¿qué está confrontando? La carne, la naturaleza carnal que todavía hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Nos va a ofender, nos va a confrontar. Entonces, si la palabra no nos está confrontando, si la verdad no nos está confrontando, no sé si estamos compartiendo todo lo que el Espíritu Santo quiere compartir. Porque en muchos lugares, en general, el cuerpo de Cristo no te van a ofender. Todo va a estar perfecto, ¿no? Van a hacer todo para que tú estés cómodo, cómoda, y la palabra no te va a ofender en ninguna manera, ¿no? Entonces, pero cuando Jesús habla, vemos en la palabra, sus palabras muchas veces son palabras que confrontan a las personas, que traen una ofensa, ¿no? Entonces la palabra debe ofendernos y es importante escuchar lo que necesitamos escuchar, no lo que simplemente queremos escuchar. Amén. Entonces, ese es el poder de la palabra de Dios, y que debemos llevar a las personas a las aguas, a la presencia, a la palabra, para que la persona, es en realidad la función del pastor, del ministro, de persona, de llevar a las personas a las aguas, de tratar de enseñarles a tener su propio caminar con el Señor Jesús, y enseñar a las personas a desarrollar una relación personal con el Señor Jesús. Y eso es lo que deseamos, es lo que anhelamos tratar de hacer. Amén. Entonces, y necesitamos esta palabra. Toma nota, vamos a ver este pasaje. Estamos hablando un poco esta noche sobre hambre por escuchar la palabra. Segunda de Crónicas 15, 3 y 4. Toma nota y vamos ahí y ver este pasaje. Segunda de Crónicas 15, 3 y 4. Segunda de Crónicas 15, 3 y 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y eso es peligroso, es triste también. Subraya eso. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Muchos días Israel ha estado sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Y sin ley. ¿No? Entonces hay esta imagen aquí que es peligroso de por muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Cuál es la conexión aquí? Porque cuando hay enseñanza, cuando hay la palabra, las personas pueden entender quién es el verdadero Dios. Es la palabra que nos revela quién es Jesús. Pero no hay enseñanza, no hay la palabra, entonces las personas no pueden conocer quién es el único verdadero Dios, no pueden conocer quién es Jesús. Y por eso está diciendo, por muchos días, y eso es lo que es triste, no son unos días, 2 días, dice, por muchos días han estado sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Versículo 4. Pero cuando en su tribulación, subraya eso, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Él fue hallado de ellos. Y es una promesa que aun cuando buscamos a Dios en nuestra tribulación, vamos a poder hallarlo.
Bueno, lo que queremos tratar de aprender a hacer en nuestras vidas es no solo buscarlo cuando hay momentos de tribulación. ¿Bien? Queremos aprender a buscarlo en buenos momentos y en malos momentos, porque muchos en los cristianos han caído en eso de solo buscarlo, solo orar, solo tratar de estar con Él cuando hay tribulación, cuando hay problemas. Y cuando pasen los problemas, ya siguen adelante con su vida. Es como que hasta la próxima tribulación, Dios, nos vemos después, ¿no? Pero Él es tan amoroso que aunque, como dice aquí, cuando buscamos al Señor en nuestra aflicción, vamos a poder hallarlo. Él no nos va a dejar. Él no nos va a abandonar. Solo tenemos que aprender a buscarlo cuando todo está bien. Y ciertamente buscarlo cuando todo está mal. Pero bueno, hay la promesa en las Escrituras que aún en nuestra tribulación, cuando estamos tocando fondo y recién buscamos al Señor, o en nuestra tribulación vamos a poder hallarlo porque Él es un Dios bueno y Él no nos va a abandonar, no nos va a rechazar, no nos va a dejar. Amén. Entonces, pero queremos aprender a buscarlo en todo momento. Amén. Entonces, pero ¿qué sucede aquí cuando no hay un sacerdote enseñando la palabra? Estamos en 2 de Crónicas 15, y mira lo que dice en el versículo 5, no tengo eso anotado ahí, pero seguimos leyendo el versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz. ¿En qué tiempo? Cuando no había un sacerdote que estaba enseñando, cuando no había ley, no hay paz. Entonces, una de las cosas que debe suceder en nuestras vidas es cuando estamos recibiendo la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios, debemos tener más paz en nuestro corazón. Que el Señor puede traer una verdadera paz a nuestro corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, no hubo paz porque no hay enseñanza, no hay la palabra. Cuando nos separamos de la palabra, cuando nos alejamos de la palabra, de la presencia de Dios, normalmente hay una falta de paz. Porque Él es que el príncipe de paz. Si tú quieres paz, corre a Él. También dice, no hubo paz ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones. Entonces, eso es lo que viene a veces cuando no hay una enseñanza de la palabra de Dios. Y Dios va a enviar hambre a la tierra, hambre por escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, personas tocando puertas, en vez de decir, dame, ¿tienes un pan? En lo natural van a decir, ¿tienes una palabra del Señor para mí? Necesito esta palabra del Señor. Tengo hambre, tengo sed. ¿No? Y Señor, por esta razón estamos preparándonos. Por esta razón venimos a las clases de la escuela bíblica, porque en un momento, no tal vez en un momento, tal vez mañana, no sé, pero Dios quiere usar tu vida. Quiere que tú puedes dar la palabra al cansado, que tú puedes compartir la palabra que tú tienes con alguien que tiene sed y hambre. Él quiere usar tu vida y te necesita donde tú estás. Pero si no estamos llenándonos de la palabra, ¿qué palabra vamos a tener para darles? Entonces eso, tenemos que todos crecer y aprender más, ¿no? Entonces, eso es peligroso cuando no hay una enseñanza. Y toma nota, ¿cuál era el trabajo de los sacerdotes? Toma nota de este pasaje. En Ezequiel 44:23. En Ezequiel 44:23. Eso era el trabajo de los sacerdotes. Mira lo que dice, cuando llegas a Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo, ¿qué? A hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ese es el trabajo de los sacerdotes. De enseñar, como dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso es el trabajo de los sacerdotes. Me encanta este pasaje porque no es decidir por ellos. No, yo soy responsable, ya tengo tantas cosas, ya mi propia vida, ¿no? El trabajo de los sacerdotes, y si quieres decir ministro, pastor, es enseñar al pueblo a hacer la diferencia. Mostrarles la palabra, ¿sabes qué? Eso es santo, eso es profano. Eso es limpio, eso es no limpio. Enseñar a las personas a hacer la diferencia, y ellos tienen que decidir. Tienen que decidir, yo quiero lo santo.
Quiero lo que es limpio. Y es la decisión de cada persona, amén. Pero es ese trabajo, es nuestro trabajo de enseñar a las personas, ¿no? Entonces, y hablar la verdad. Algunos pastores en algunos lugares, algunas iglesias, no están hablando lo que las cosas que las personas necesiten escuchar. Están hablando lo que ellos quieren escuchar. Yo creo que a veces tenemos que salir de la iglesia y no súper felices tampoco. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la palabra ha venido y nos ha confrontado a todos. Y es una palabra dura, es una palabra difícil de recibir tal vez. Pero en demasiadas iglesias simplemente están hablando lo que las personas quieren escuchar. Entonces yo creo que muchas veces deberíamos salir de la clase, deberíamos salir de la prédica así confrontados, entendiendo que, wow, qué palabra, y tenemos que caminar en esta palabra. Amén. Entonces, compartiendo la verdad, y la verdad duele, la verdad nos va a ofender muchas veces. Como estaba hablando de Babilonia o un lugar religioso, nadie te va a ofender. Nadie te va a ofender. Van a hacer todo para ver que tú estás bien. Y no estoy hablando deberíamos tratar a las personas mal, no, nada de eso, pero nadie te va a ofender en un lugar de Babilonia. Y solo quieren, ¿qué? Un montón de gente y no ofender a nadie. Pero bueno, cuando yo veo la vida de Jesús, sus palabras confrontaban a las personas. Les voy a llevar un pasaje en un momento en Juan 6, cuando dice, qué palabra dura, ¿no? Que Jesús dio, y muchos discípulos dejaban de caminar con él. Por causa de la verdad y la palabra. Jesús siempre hablaba la verdad. Yo no creo que Jesús estaba preocupado por números o cantidad de gente. Estaba preocupado por el cambio en la vida de cada persona. Estaba preocupado en la palabra y diciendo la verdad a las personas, aunque la verdad duele. Pero aunque duele, puede producir un cambio en nosotros. Recuerden lo que sucede con la mujer samaritana en Juan 4, en el pozo. Y están hablando de las aguas y el pozo, y Jesús dice a ella, a ver, anda y llamar a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús dice, bueno, eso está correcto lo que has dicho, no tienes marido. Y los 5 otros con que has estado no eran tu marido también. Y la persona con quien estás ahora no es tu marido. Y ella, parece que eres profeta. Jesús viene y dile todo su vida. La verdad duele. Yo estoy seguro que eso dolía. Pero mira cómo Jesús usaba eso. Ella ha podido recibir la verdad. Y esa es la clave. Cuando hablamos de la palabra de Dios y compartir la palabra que es la verdad, nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir la verdad. Muchos no quieren recibir la verdad porque duele. No quieren recibir la palabra porque no quieren estudiar la Biblia. No quieren estudiar porque son responsables después por lo que han visto, por lo que han estudiado. Y tenemos que decidir cómo vamos a reaccionar. Y yo estoy convencido que cómo reaccionamos cuando viene la verdad de la palabra muestra cuánta madurez hay en nuestra vida. Juan 6, miren lo que sucede aquí. Y toman nota, en una iglesia llena del Espíritu Santo, la verdad te va a ofender. Y Jesús compartía palabras duras muchas veces. En Juan 6, miren lo que dice en el versículo 41. Vamos, y Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Por causa de esta palabra empiezan a murmurar los judíos, porque Jesús estaba diciendo, yo soy el pan del cielo, que descendió del cielo. Salta al versículo 60. Juan 6, versículo 60. Jesús da esta palabra que yo soy el pan de vida, tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre. Bueno, hay que entender la revelación espiritual y el nuevo pacto y todas estas cosas. En el versículo 60, en Juan 6, 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, subraya eso, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?
Déjeme leer este versículo, déjeme seguir leyendo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto os ofende? Entonces, aún en los discípulos había ofensas, ¿no? Jesús tenía que dar palabras duras. Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, toma nota de eso, después de esta palabra dura, desde entonces muchos de sus discípulos, no estamos hablando de las multitudes, estamos hablando de los discípulos, muchos de sus discípulos volvieron atrás. No sé en dónde estamos en nuestro camino con el Señor. Podemos estar en niveles diferentes de crecimiento en esta carrera. Hay un principio de la carrera, estamos en el camino y hay un objetivo, hay una meta y hay un premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús de ser su novia. Jesús es la recompensa. Todos estamos en la carrera, todos estamos en este viaje. No sé en qué lugar estás, en qué nivel de intimidad tienes con el Señor Jesús, pero una de las cosas que sí sé que es en cada momento podemos salir del camino. Es como en esas autopistas donde hay estas salidas, ¿no? Donde hay, por todo lado puedes salir. Entonces dice aquí, los discípulos volvieron atrás. Entonces no hay nadie, no podemos decir, ya estamos imposible que vamos a volver atrás. Cualquier persona puede volver atrás y regresar. Por eso es una lucha cada día de tener sed y hambre y mantener el fuego encendido en nuestras vidas. Amén. Entonces, mira lo que dice después. Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estamos hablando de Jesús. Los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. Solo para que puedas entender, Jesús no está tan preocupado por números. Si los 12 quieren ir, chao 12. Jesús no está preocupado, no, pero se van a ir. Es lo que sucede en muchas iglesias, los pastores no quieren decir la verdad. Y les voy a decir algo. En muchos lugares no quieren decir lo que las personas necesiten escuchar, porque tal vez saben que de esta verdad de la palabra les va a ofender y esta persona tal vez se va a ir de la iglesia por ser confrontado con la palabra. Y no quieren decir la verdad. Y es más, muchos pastores no quieren decir la verdad porque tal vez la persona va a ir de la iglesia y cuando una persona va de la iglesia, ¿qué va con ellos? Su diezmo, su dinero. Entonces los pastores prefieren simplemente, ¿están bien? ¿Estás bien? No te vayas, no estás bien, no te vayas, ¿estás bien? ¿Necesitas algo más? No, entonces, y no quieren decir la palabra, la verdad de lo que necesitamos escuchar por temor a perder a la gente. Perder diezmo, perder dinero, y sucede todo el tiempo. Pero tenemos la responsabilidad de decir la verdad. Sí, decir la verdad en amor, pero la verdad duele. Y si perdemos personas, pero nuestro sustento viene de Él. Amén. Entonces, hay que decir la verdad. Y Jesús, solo para mostrarnos que no se preocupaba por los números, miren lo que Jesús hace. Dijo entonces Jesús a los 12, 67. Dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es como que, ahí está la puerta, 12 discípulos, ¿no? ¿Quieren ir ustedes también? Es difícil esta palabra, y viene esta revelación a Simón Pedro, que conocemos. Tal vez le respondió Simón Pedro, Señor, y esa es la pregunta, tienes que subrayar eso en tu Biblia, y piensa en esta pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos
Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Entonces, solo como que les dejo con eso también. Cuando tú tienes la tentación de volver atrás, cuando tú tienes la tentación de volver a tu vida como era antes, o cuando yo tengo la tentación de volver atrás o retroceder, cuando viene una palabra dura de recibir, yo no quiero olvidar esta pregunta. ¿A dónde voy a ir? Solo Jesús tiene palabras de vida. Ya he probado, ya sé que estas cosas no me llenan, ya sé que estas cosas no me van a traer una verdadera satisfacción. ¿A dónde más voy a ir? Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Pero todos tenemos esta tentación de regresar, de volver atrás, de retroceder. La sed y hambre debe crecer. No debemos tener una relación de amor con Jesús que se está enfriando. No debemos sentir menos apasionados, debemos sentir más apasionados cada día. Con más sed, con más hambre por Él. Pero Él trae muchas palabras duras, pero tenemos que, como dice la palabra, amar la verdad en lo íntimo. Es lo que dice en Salmo 51. Amar la verdad en lo íntimo. Y mira lo que dice en Proverbios 26:20. Déjame dar algunos pasajes más y tomamos un breve descanso y voy a mencionar algunas otras cosas, pero en una segunda parte. Pero Proverbios 26:20, toma nota de este pasaje. Proverbios 26, versículo 20. Entendemos eso, ¿no? En lo natural, mira lo que dice. Sin leña se apaga el fuego. Esa segunda parte es otro principio para otro día, pero y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Pero sin leña se apaga el fuego. ¿Qué es la leña? Es nuestra naturaleza carnal, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad morir a nosotros mismos cada día. Es nuestra responsabilidad, como les estaba diciendo, mantener el fuego encendido en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad avivar el fuego en nuestra propia vida. Entonces dejamos de echar la culpa a cualquier otra cosa o cualquier otra persona en nuestras vidas por la falta de pasión en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad. Encender este fuego, mantener este fuego encendido. Gloria a Dios que otras personas pueden venir a nuestras vidas o pastores para ayudarnos a tratar de avivar este fuego, pero es nuestra responsabilidad mantener este fuego encendido en nuestras vidas. Y mantenernos así apasionados por el Señor Jesús. Muchas veces esperamos que alguien venga para encender el fuego en nosotros. Y por esta razón en la mañana en la clase voy a empezar a hablar sobre este tema de la flojera, de cómo puede prevenir un mover de Dios en nuestras vidas, una flojera espiritual, una pereza espiritual. Tal vez en la mañana hablamos sobre algunas de esas rocas y piedras que podemos tener en nuestras vidas que van a impedir el fluir del río de Dios en nuestras vidas. También entonces, toma nota de este pasaje. Y tomamos el descanso. Mateo 5:6. Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo creo que eso debe ser otras palabras que deberían poner ahí en el edificio, ¿no? Del Palacio de Justicia. No solo que Dios ilumine al hombre en este templo que se haga justicia, pero bienaventurados, felices, afortunados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra saciados significa satisfechos o llenarse hasta quedar satisfecho. Hambre y sed por la palabra y salir llenos, salir saciados, salir como que hemos comido un plato muy bien servido de la palabra de Dios. Amén. Entonces, Dios va a enviar, y vamos a hablar un poco más de eso en la segunda parte, esta hambre por escuchar.